Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Murió un escritor de un país que ya no existe, Checoslovaquia. Este era un país joven, existía a partir de la Primera Guerra Mundial, producto de la fusión de Bohemia y Moravia. Luego de invasiones nazis y rusas, de anexiones y una revolución de terciopelo, se convirtió en dos países, República Checa y Eslovaquia, a partir de 1993. De allí era Milan Kundera, quien murió el pasado 11 de julio en París. En 1985 le dijo a Philip Roth: si alguien me hubiera dicho de chico, algún día verás tu nación desvanecerse del mundo, lo habría considerado una tontería, algo que no podía concebir. Un hombre sabe que es mortal, pero da por sentado que su nación posee una especie de vida eterna. Este programa de Días de Radio está dedicado a Milan Kundera, el escritor, el profesor, el comunista, el disidente, el crítico. El intelectual checoslovaco que tuvo que exiliarse en Francia en 1975 se convirtió en un referente de la lucha contra el totalitarismo comunista, con una obra marcada por su experiencia política en la primavera de Praga. En esta nota de France 24, una aproximación al autor. Fue un escritor desde lejos, un escritor desde el frío, como dijo de él la periodista Ariane Chemin. Milan Kundera nació en Checoslovaquia en 1929. Tenía 19 años cuando los comunistas tomaron el poder en 1948. En otoño de 1968, pocas semanas después de que los tanques soviéticos entraran en Praga, el novelista se encontraba en París para la presentación de su libro La broma. De vuelta a casa, Milan Kundera sintió la hostilidad hacia él. Todos sus movimientos eran vigilados. Como muchos intelectuales que se habían atrevido a desafiar al régimen, fue condenado al ostracismo. Obligado a exiliarse, se instaló con su mujer en París. Vio esta llegada como una liberación. Regardez, aujourd'hui à Prague, tout est plus ou moins manipulé, dirigé, surveillé, contrôlé par les Russes. Hoy en Praga todo está controlado por los rusos. Fueron los rusos quienes dijeron que ustedes ya no eran checos. Qui ont privé un tchèque de sa nationalité. Son les Russes qui ont dit tu n'es plus tchèque. El excomunista se convirtió en ciudadano francés en 1981. Pudo entonces proseguir su carrera literaria sin temor a la censura. 3 años más tarde publicó su libro de referencia, La insoportable levedad del ser. Se vendieron más de 1 millón de ejemplares. A partir de entonces, el librepensador optó por escribir únicamente en francés, símbolo de su ruptura con su país natal. He perdido mi primera patria y soy muy feliz en Francia. Es un enriquecimiento enorme. Cuando Milan Kundera dejó Praga, dijo que se había llevado consigo su propia Praga, su perfume, su sabor, su lengua, su paisaje y su cultura. Tantos recuerdos que ahora se lleva con él al otro mundo. La novela que lo consagró internacionalmente fue La insoportable levedad del ser, publicada en 1984, un retrato sarcástico de la condición humana y una de las novelas contemporáneas más influyentes. A propósito de esta obra, Leandro Garzón nos presenta una versión de la recepción de Kundera, una historia que parece increíble y que refleja la identificación con este autor. Además de la recepción de Milan Kundera, de la que mejor podría hablar la Academia del Mundo Editorial, es decir, de su crítica y su publicación por parte de reconocidas editoriales en el mundo hispano, Tusquets por ejemplo, hay una forma de recepción que se considera poco, pero que creo puede dar cuenta de una mejor manera de la manera como un autor y una obra afectan el horizonte de expectativas de las lectoras y los lectores. En esto pues para emplear un término muy interesante de la teoría literaria. Cuando llegué a la universidad en 2003, conocí a un compañero de cursos que se hacía llamar Tomás, como el personaje principal de La insoportable levedad del ser.
aunque él en realidad se llamaba Carlos. Este Tomás, treintañero en ese tiempo, se había apropiado tanto del personaje de Kundera que logró dar con una novia que no solo se llamaba realmente Sabrina, muy parecido a Sabina, sino que física e intelectualmente coincidía con muchas de las características del escritor checo, o del personaje del escritor checo. Dejando de lado lo anecdótico de este caso, pienso que da buena cuenta de una actitud de una generación sobre la obra de Kundera, sobre todo sobre esa obra. Como sucede con otras novelas, leerlas en cierta época de nuestras vidas tiene un, digamos, efecto determinado, efecto que cambia si se lee en otro momento. Es posible que Carlos estuviera experimentando el boarismo del que habló alguna vez Daniel Pennac. Como los primeros lectores de Werther de Goethe, Kundera tuvo lectores y lectoras cuyo grado de identificación con sus personajes hizo que sus conflictos salieran de las páginas para afectar la realidad, sus problemas y su manera de entenderlos, de habitarlos y quizá resolverlos. Al menos sé que Carlos hace años no se llama a sí mismo Tomás y se casó con una mujer de un nombre que no es Sabina ni Teresa. Ser un desterrado, vivir como exiliado en otro país y otra lengua, es uno de los rasgos esenciales de la vida de Kundera. Sin embargo, como dice la periodista Mónica Zgustova en sus novelas, hay varias Pragas. Una es la alegre ciudad por la que pasean mujeres guapas y hombres que a menudo tienen un punto de ridículo con sus insuperables ansias de conquistar a las chicas. Otra Praga muy distinta es aquella en la que el escritor vivió después de la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia en 1968. Aquella Praga del régimen neoestalinista era una ciudad poco civilizada, en la que en sus calles tanto hombres como mujeres transitaban histéricos, encolerizados y no se caracterizaban por su cortesía. En esta nota de Deutsche Welle, un repaso a su relación con esta ciudad. Milan Kundera nació en Checoslovaquia. A partir de 1975, sin embargo, vivió en Francia. Con estas dos lapidarias frases se suele resumir el currículum del escritor en sus libros. Probablemente él mismo habría dicho que con eso ya estaba dicho lo más importante. Y es que Kundera no estaba contento con ciertos episodios de su pasado comunista, especialmente tras su definitiva expulsión del partido en 1970. 5 años después se emigró a Francia. En este exilio autoimpuesto surgió en 1984 su novela más exitosa, La insoportable levedad del ser. La historia de un triángulo amoroso entre un médico y 2 mujeres llegó a las librerías de todo el mundo y fue llevada incluso a la gran pantalla. La represión de la primavera de Praga no solo es el clímax de la cinta basada en su novela, sino que también supuso el final de la labor creativa de Kundera en su patria. Tras la llegada del neoestalinismo, sus libros fueron retirados de las bibliotecas y él declarado persona non grata. No se reconciliaría con la República Checa hasta 2019, cuando le fue repuesta su nacionalidad. Aunque, como el propio Kundera afirmó en una ocasión, nunca tuvo el sueño de regresar a su patria, siempre llevó con él la ciudad de Praga por todo el mundo. De Radio Praga Internacional, portal de noticias para presentar la actualidad de la República Checa, esta nota sobre La broma, la última de sus novelas escritas en Praga, período literario que incluye el libro Los amores ridículos, La vida está en otra parte y La despedida. Este período literario corresponde a una fase biográfica que contiene 3 versiones del autor: el joven poeta compañero de viaje del comunismo en 1948, el intelectual orgánico de la primavera de Praga en los años 60 y después de la ocupación soviética de Checoslovaquia en 1968, el opositor a la normalización, al que se excluye de la vida pública y se obliga a exiliarse en los años 70. Durante su etapa de estudiante en el período estalinista en Checoslovaquia, Ludwig solía ser un entusiasta miembro del partido que oscilaba a ideales políticos con impulsos eróticos. Al comienzo del libro, sin embargo, nos encontramos con un hombre de mediana edad, tan resentido como amargado, que regresa a su ciudad natal planeando una venganza.
Publicada en 1967, La broma es la primera novela del reconocido autor checo Milan Kundera y al mismo tiempo la última que le permitieron publicar en Checoslovaquia antes de su partida a Francia en 1975. Ludwig es uno de los 4 narradores que se van alternando en el transcurso de la novela. Una broma inocente realizada a los 20 años para impresionar a una chica cambió su destino, privándolo de todos los privilegios que disfrutaba como miembro del Partido Comunista. El problema es que en su intento de venganza, Ludwig lastima a los demás, sobre todo a una mujer inocente a la que decide engañar con el único propósito de tomar revancha del hombre a quien culpa de todas sus desgracias. Publicada en ese breve lapso en que duró el deshielo político en Checoslovaquia, la broma expuso mucho de los males y las injusticias del régimen, a tal punto que las autoridades comunistas decidieron prohibir tanto el libro como su adaptación cinematográfica de 1968. La venganza, tal como se dice, es un plato que se sirve mejor frío. Sin embargo, las represalias de Ludwig tardan demasiado en llegar y pronto su ingenioso plan se termina convirtiendo en una farsa. Además de explorar distintos aspectos de las tragedias privadas, la broma de Milan Kundera también desarrolla el estado de la sociedad checoslovaca durante las décadas del 50 y del 60. Pero también puede pensarse como una certera crítica contra algo que ya anuncia el título del libro: la insoportable falta de humor del régimen. La llegada a los libros de Kundera puede dar lugar a historias que adquieren diversos tonos. En esta nota, Julieta Borda nos cuenta cómo, desde su rol de promotora de lectura, descubre al autor checo. Les cuento que era el año 2015 cuando era promotora de lectura de una biblioteca pública de la ciudad de Medellín, en el centro, y pues me correspondía cubrir los espacios de la Sala de Humanidades un 31 de diciembre. Entonces pueden imaginarse la cantidad de gente que puede existir un 31 de diciembre y un 24 en una Sala de Humanidades, en una biblioteca del centro de la ciudad. Pues solamente iban 3-4 personas que eran los usuarios fijos, y yo no tenía más remedio, por fortuna, que los libros, y allí descubro a Milan Kundera. Milan Kundera para mí fue un autor que me salvó del tedio de ver pasar las horas, y pues pude devorar todo lo que había en esta biblioteca. No solamente su libro más sonado, La insoportable levedad del ser, sino también el libro de la risa y el olvido. Y con esto pues quiero compartirles unos fragmentos, porque tuve de esa época un cuaderno donde anotaba los fragmentos que más me gustaban y que más me llegaban, y los copiaba de puño y letra en este cuadernito. Entonces me voy a permitir leerles algunos fragmentos que me impactaban. Por ejemplo, del 18 de abril de 2015. La belleza es una chispa que arde cuando, a través de la distancia de los años, de repente se tocan dos edades. Que la belleza es una ruptura de la cronología y una rebelión contra el tiempo. Esto hace parte del libro de la risa y el olvido, en la página 85. Y hay otra anotación del 23 de abril que dice: ¿reír? ¿Acaso nos preocupamos alguna vez por reír? Quiero decir reír de veras, más allá de la broma, de la burla, del ridículo. Reír, goce inmenso y delicioso, todo goce. Yo le decía a mi hermana, o ella me decía: ven, jugamos a reír. Nos acostábamos una junto a la otra con la cama y empezábamos. Para hacer como que hacíamos, por supuesto.
risas forzadas, risas ridículas, risas tan ridículas que nos hacían reír. Entonces venía así la verdadera risa, la risa entera a arrastrarnos en su rompiente inmensa. Risas estalladas, proseguidas, atropelladas, desencadenadas. Risas magníficas, suntuosas y locas. Y reíamos al infinito de la risa de nuestras risas. Oh, risa, risa del goce, goce de la risa. Reír es vivir tan profundamente. ¿Acaso Rusia no es Europa? Esta pregunta, que tiene varias respuestas, se levanta tras la lectura de Un Occidente secuestrado, la tragedia de Europa Central, el último libro de Milán Kundera que salió en español y que se publicó en 2023. Aunque el libro retoma textos de años atrás, sus palabras se revelan presentes. Cancelación, la firme defensa de la lengua y la identidad de los pueblos pequeños como el checo, el ucraniano, el húngaro o el polaco, frente al gigante ruso o el potente alemán. Tomamos un fragmento de esta obra de La República de las Letras, un programa radial sobre libros desde lectores apasionados. Efectivamente, ¿qué es Europa para un húngaro, para un checo, para un polaco? Desde el principio, estas naciones pertenecen a la parte de Europa arraigada en la cristiandad romana. Participan en todas las fases de su historia. La palabra Europa no representa para ellas un fenómeno geográfico, sino una noción espiritual que es sinónima de la palabra Occidente. En el momento en que Hungría ya no es Europa, es decir, Occidente, es expulsada más allá de su propio destino, más allá de su propia historia, pierde la esencia misma de su identidad. La Europa geográfica, la que va desde el Atlántico hasta los Urales, siempre estuvo dividida en dos mitades que evolucionaban por separado, una vinculada a la antigua Roma y a la Iglesia Católica, seña particular, el alfabeto latino, y la otra anclada en Bizancio y en la Iglesia Ortodoxa, seña particular, el alfabeto cirílico. Después de 1945, la frontera entre estas dos Europas se desplazó unos pocos de cientos de kilómetros hacia el oeste, y algunas naciones que siempre se habían considerado occidentales se despertaron un buen día y constataron que se encontraban en el este. Como resultado de ello, después de la guerra, se formaron tres situaciones fundamentales en Europa: la de Europa occidental, la de Europa oriental y la de esa parte de Europa situada geográficamente en el centro, culturalmente en el oeste y políticamente en el este, la más complicada de las tres. Nuestra sección musical empieza con una canción de Joan Manuel Serrat, escrita en 1994, que rinde homenaje a la abuela de Kundera y a la propia, en un mensaje que destaca los horrores cotidianos de un mundo que, bajo diversas tiranías, pierde el sentido de la humanidad. A propósito de esta canción, dice el escritor español Juan Cruz: esa dictadura soviética en Checoslovaquia afectó no solo a esa entidad difusa que constituyen los países, sino a las personas, una a una, incluidas por supuesto las abuelas, que son las últimas vigilantes de la paz de los niños o de la esperanza de sus padres o del estupor de los amenazados. La abuelita de Kundera y también la mía conocían cada hierba y sus aplicaciones. Sabían lo que tenían dentro los colchones. Sabían leer el cielo y coser el pan. La abuelita de Kundera en su pueblo checo y la mía en su Belchite, y las dos sabían que el cura era el confidente de la policía. Nada tenía secretos a su alrededor. El vecino de Kundera se parece al mío. Seguimos con Ya nadie habla de Milán Kundera, en una versión en vivo entre Fran Delgado, trovador cubano, y Ray Fernández.
Delgado cuenta que esta canción surge de su participación en un encuentro sobre el rol de los escritores en la sociedad. Ya yo te olvidé, ya te di pisón, tu guagua se fue. Así que no cantes el himno soviético en mi cabaret. Devuelve las llaves que en Praga, tú sabes, ya no hay primavera. Y nada de invadirme la guinera. Ya nadie habla de Milán Kundera. Y ese no era cualquiera. Ya nadie habla de Milán Kundera. Checoslovaquia te espera. Ya nadie habla de Milán Kundera. Resuelven el tuerto de este punto muerto y biológico dan. Y pide la baja que el bobo trabaja en la noche de boda. Recoge tu ropa, retira tu tropa para la frontera. Y nada de camiones con entera, como decía Pantera. Ya nadie habla de Milán Kundera. Tú no me mandes cuadrera. Nadie habla de Milán Kundera. En el libro de la risa y el olvido, que puede comprenderse como un tratado de musicología, se habla de Beethoven y su sonata para piano número 32. Se destacan sus variaciones en 2 movimientos que hacen de esta una pieza que invita al viaje. El pianista Robert Taub la ha calificado de obra de inigualable dramatismo y trascendencia, el triunfo del orden sobre el caos, del optimismo sobre la angustia. Para ustedes un fragmento de esta sonata en la interpretación de María Joao Pires. Dicen que La insoportable levedad del ser, quizás su novela más conocida, es una novela histórico-filosófica. En esta vertiente retoma la idea del mito del eterno retorno de Nietzsche. Solo para locos, agrupación española de jazz, elabora un disco que se llama Zaratustra, una historia musical, inspirado en la obra de Nietzsche, Así habló Zaratustra. Su canción Cosas Pesadas sirve como excelente banda sonora para regresar a la insoportable levedad del ser, que en una de sus páginas dice: todas las situaciones básicas de la vida son sin retorno. Para que el hombre sea hombre tiene que atravesar la imposibilidad de retorno con plena conciencia, beberla hasta el fondo. No puede hacer trampas, no puede poner cara de que no la ve.
Uno de los compositores e intérpretes más admirados por Kundera es Igor Stravinsky. Para algunos críticos hay una estrecha relación entre su obra La lentitud y Stravinsky. La lentitud es hacer coincidir varias historias personales del pasado y el presente, entre el torbellino de la vida cotidiana, la peluca emblemática del romanticismo y el piafar de un caballo que anda lentamente. Aquí, la parte final de Pájaro de Fuego de Stravinsky por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.